De acuerdo a la Asociación Internacional en el Estudio del Dolor, tal cual es una experiencia con dos componentes, el sensorial, que tiene la parte sensitiva, y el emocional, desagradable, asociado con un daño tisular real, es decir, que está sucediendo en este momento, o potencial, que nos está avisando que está por ocurrir, descrito en términos de dicha lesión. Es decir, cada paciente lo va a referir a su manera. Las personas no sentimos igual el dolor. Y aquí vamos a empezar con nuestra primera pregunta, esperemos que nos apoyen. ¿Quiénes aguantan más el dolor, los hombres o las mujeres? De 48 participantes, 30 dijeron que mujeres. Muy bien, perfecto. Entonces la mayoría dicen que las mujeres. Pues en cierta manera sí tienen razón. Las mujeres aguantamos dolores mucho más intensos, pero también los estudios nos han demostrado que los hombres lo toleran, pero por periodos más prolongados, o sea, dolores más cortitos, pero por periodos mucho más prolongados. Y el componente emocional también es muy importante que lo estemos evaluando y es algo que nunca tomamos en cuenta, ya que no sentimos la misma intensidad de dolor o funciona igual un tratamiento si el paciente se encuentra de buen ánimo o si está bajo situaciones de estrés. A mí me ha tocado pacientes que llegan conmigo una semana y les va muy bien con el tratamiento del dolor, pero no tenían ningún problema en su casa. La semana siguiente tienen problemas en su casa y el tratamiento para el dolor ya no les funcionó. Entonces, es muy importante estar evaluando estos puntos y recordar que la sensación real de dolor siempre va a ser subjetiva, va a depender de cada paciente. Cuando nosotros interrogamos a nuestro paciente, y no solo por dolor, desafortunadamente solo nos comparten el 20% de toda su sintomatología. El resto se la van guardando, la enmascaran, pues porque piensan que por temor saber qué es lo que tienen, o porque consideran que el síntoma de tal cual, pues no es importante para lo que tienen, ¿no? Ellos previos hacen su diagnóstico y escogen qué cosas nos van a compartir por ahí. Entonces, por esa razón, hay que hacerle muchas preguntas a nuestros médicos, a nuestros pacientes, disculpen. Y aquí les vamos a hacer otra preguntita. ¿Cuántas preguntas hacen ustedes cuando llega un paciente con dolor a su consulta? Entonces, las respuestas van a ser, ya sean 3, hacen 5 preguntas, hacen 7, hacen 10 preguntas relacionadas exclusivamente con el dolor, o más de 10 preguntitas. ¿Cuántos votaron por más de 10? Más de 10 fueron 6 de nuestros 49 participantes, pero y la respuesta más votada fue de la número 7, o sea, fueron la respuesta C. Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Pues muchas preguntas hacemos. Ahorita vamos a revisar realmente cuántos hacemos. Para la semiología del dolor, al interrogar a nuestro paciente, podemos usar esta mnemotecnia que se llama Alicia, creo que todos la conocemos, donde podemos ver cuándo le inició el dolor, en qué lugar, si se irradia a otro sitio, qué características tiene, si le duele poquito, más o menos o mucho, y si hay algo que lo aumente o lo disminuya. Y parece mentira, pero hay preguntas que de repente podemos omitir. Si se dan cuenta aquí con la mnemotecnia de Alicia, solamente hacemos 6 preguntas en promedio, y eso fue lo que nos arrojó la encuesta que hicimos a nivel nacional, en que casi todos los médicos estamos interrogando exclusivamente 5 o 6 preguntas. Entonces, eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Y bueno, hablando de algunas de las características del dolor, sabemos distinguir entre un dolor neuropático de uno nociceptivo. ¿Realmente sabemos cómo distinguir uno del otro? ¿Qué características tiene? Conocemos la diferencia entre a cuánto corresponde el tiempo entre dolor agudo y dolor crónico y por qué es tan importante esto. Y también la intensidad, porque creo que todos usamos la escala numérica análoga para interrogarla, pero realmente la aplicamos bien. Incluso muchos le dicen la escala visual análoga cuando es la escala numérica. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y entonces ahí es donde, no, pues me duele como 3 o como 4, doctor, pero no le explicamos realmente al paciente cómo se debe de utilizar. Bueno, ahorita vamos a revisar. En cuanto a las características al interrogar el tipo de dolor y a distinguir, en el nociceptivo, por ejemplo, son muy claras. Casi siempre va a ser un dolor de origen musculoesquelético o que afecte a una de las vísceras, que está bien localizado en un sitio, que tiene presente todos los datos de inflamación que conocemos: dolor, calor, tumor y enrojecimiento. Y a la exploración neurológica, esta va a estar conservada en el paciente. En el caso del dolor neuropático, siempre va a haber una afección del sistema nervioso central o periférico. Es a menudo de inicio más retardado,
un poquito después de que la lesión inicial se ocasionó. Las características son claramente de tipo quemante, como descargas eléctricas, como pinchazos. La topografía va a ser con sistematización neurológica y descargas espontáneas, así como la exploración neurológica no va a estar conservada, ya que se va a presentar alodinia, hiperestesia o hiperalgesia. Entonces, de esa manera podemos distinguir muy bien el dolor nociceptivo del neuropático. ¿Cuántos de nosotros ponemos realmente en nuestra historia clínica el paciente acudió con dolor nociceptivo o dolor neuropático? Pues creo que muy poquitos, ¿verdad? Pero bueno, algunos ejemplos de los tipos de dolor nociceptivo y neuropático se los comparto aquí, y son los que vemos día a día en la consulta, ¿no? Siempre pensamos en que puede ser que el dolor tenga unas características combinadas con ambos componentes, y bueno, el paciente tenga un dolor de tipo mixto, para el cual el modelo ideal para explicarlo pues, es la lumbalgia, ¿no? Todos los días podemos ver esguinces, luxaciones, cólicos, algunas apendicitis, el dolor dental. En el caso del dolor neuropático, pues las neuralgias, la más tradicional del trigémino, la posherpética, la neuropatía diabética o en pacientes alcohólicos. Y como les mencionaba, el mejor modelo es la lumbalgia, para el tipo mixto, el dolor oncológico y algunos tipos de artritis. Conocemos la definición de dolor de tipo mixto, la colocamos en nuestro diagnóstico, por ahí también lo podemos olvidar. Y bueno, vamos a pasar a otra preguntita. ¿Cuánto tiempo consideran que debe de durar el dolor agudo o que es dolor agudo? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿O más de 2 semanas? Porque de hecho es una pregunta muy interesante. La Organización Internacional en el Estudio del Dolor tiene ya bastante tiempo jugando con esta definición. Algunos dicen que un tiempo, otros dicen que otro tiempo, otros mencionan que hay un tiempo intermedio. Entonces, ahorita vamos a ver qué contestan aquí en la participación. Si en una semana es dolor agudo, 2 semanas es dolor agudo o más de 2 semanas. 16 de 54, o sea que es la mayoría, un poquito más, contestaron que una semana. La otra respuesta más utilizada fue la de 2 semanas por poquito. 15 participantes utilizaron esa opción. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora sí cuál es la definición real. El dolor agudo se define típicamente como un dolor que no está presente por un periodo mayor a los 3 meses. A partir de aquí la definición cambia a dolor crónico y como les mencionaba todavía se está jugando con esa definición entre dolor subagudo y dolor crónico. Su característica obviamente es que dura más de lo estimado y que no hay una recuperación de lo que, así tal cual como se esperaba. A lo mejor la lesión inicial sana, pero por alguna razón el dolor se queda y se queda para acompañarnos por el resto de la vida. Es muy importante controlarlo antes de este periodo de tiempo. O sea, tenemos estos 3 meses para tratar a nuestro paciente y llegar al éxito y prevenir su cronificación. Entonces, la definición de dolor agudo es el dolor que se presenta no más allá de 3 meses. Y veamos las características de cada uno de los tipos de dolores de agudo contra crónico. Podemos ver que en el agudo, el inicio es muy bien definido. La causa, pues, es una herida o una enfermedad aguda, como las que vimos anteriormente en los circulitos. Y como lo mencionamos, la duración no va a ser mayor de 3 meses. No puede ser algunas semanas, hasta los 3 meses. Va a haber presencia de hiperactividad simpática, es decir, vamos a tener datos de inflamación, o sea, dolor, calor, rubor, aumento de tamaño. Y aquí la conducta, el paciente se va a acordar perfectamente qué fue lo que le pasó. No va a mover la parte que le duele, va a estar en inactividad hasta que se recupera. Y el uso temporal de analgésicos es lo que los pacientes generalmente utilizan. En cambio, en el dolor crónico, si se dan cuenta, es muy diferente el inicio. Está mal definido, realmente el paciente no se acuerda qué fue lo que le pasó. Llegan con nosotros a consulta, conmigo han llegado y me dicen, ay doctor, es que tengo este dolor de hace muchísimo tiempo, es un proceso que ya tiene más de 6 meses, si no es que años, y no, ya el paciente no tiene una actividad simpática, o sea, ya no hay datos de inflamación, de dolor, calor, rubor. Como les mencionaba, ya no se acuerdan qué fue lo que se los ocasionó anteriormente y modifican muchísimo su estilo de vida. Y los pacientes lo que nos comentan es que, doctor, pues de toda la vida, incluso yo veía una paciente la semana pasada que me decía que tiene 1 año tomándose Lecoxib para manejar el dolor de su rodilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y bueno, siempre que nuestro paciente llegue a consulta, realmente lo escuchamos. Me decía que estaba yo platicando con él y recibió una llamada de una de sus pacientes y lo único que le contestó nuestro colega fue de, no te preocupes, te veo a las 6, tengo espacio, te veo en el consultorio, ¿no?
Cuelga y me comenta que sentía como que la paciente estaba rara, porque pues él ya había hecho ya un reemplazo articular de rodilla y que ya no tenía por qué dolerle la rodilla, ¿no? Pues tuvo muchos años de dolor, estuvo 3 o 4 años con dolor, ya le reemplazó la rodilla y pues como que ya no tenía por qué dolerla. Sentía, incluso me decía, ¿no tendrá alguna intención personal conmigo? Porque a cada rato quiere venirme a ver, porque no se le quita el dolor, a mí se me hace que lo está inventando. ¿Realmente los pacientes inventan que continúan con dolor a pesar del reemplazo articular o de otros procesos? ¿Qué podrá haber olvidado nuestro colega? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que el dolor pasó de ser agudo a crónico y pasa a ser un proceso permanente. ¿Cómo? A medida que la condición que genera el daño persiste, el dolor y otros síntomas pueden cambiar y permanecer constantes. Alrededor de los 3 meses de dolor que ya platicamos ahorita en una región local del cuerpo, comienzan a ocurrir cambios en el sistema nervioso central, particularmente en el cerebro y médula espinal. Estos cambios implican volver a cablear las vías neurales para compensar el dolor continuo y muchos estudios han mostrado evidencia de cambios cerebrales en individuos con dolor crónico en comparación con individuos sanos y sin dolor. Esto ocurre incluso si el sitio inicial, como lo platicábamos, ya sanó, ya no hay ninguna lesión, pero el dolor persiste. En este caso, el sistema nervioso central reconectado permite que la experiencia de dolor continúe y se vuelva crónica, pero vámonos más a detalle. ¿Y cómo? Pues vamos a recordar un poquito de la vía del dolor. Sabemos que básicamente tiene 4 puntos básicos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. El proceso de detección, transmisión e interpretación del dolor agudo se debe a un circuito ciertamente reducido de neuronas. Una primera denominada nociceptor, la cual detecta el estímulo potencialmente nocivo y las transmite a través de las fibras nerviosas hasta el asta dorsal de la médula espinal. Ahí una segunda neurona, la neurona espinal, recibe esa señal eléctrica y la hace llegar hasta el encéfalo, concretamente hasta el tálamo, y finalmente desde el tálamo la señal nociceptiva se transmite por distintos núcleos cerebrales hasta llegar a la corteza prefrontal, donde el estímulo se hace consciente y se transforma en dolor. Y aquí es donde aprendemos cuándo es un dolor quemante, cuándo es un dolor de tipo cólico, cuándo es como una descarga eléctrica. Y bueno, dentro de el primer fenómeno que vamos a revisar ahorita es el fenómeno de sensibilización periférica. Al tener una lesión inicial, la liberación de sustancias proinflamatorias propioceptivas, como las prostaglandinas, la bradicilina, la sustancia P, etcétera, en el entorno de la lesión van a provocar la activación de nociceptores próximos, lo que ampliará la zona de transmisión de información nociceptiva hasta el sistema nervioso central. Si este fenómeno continúa o no se detiene en tiempo, es decir, en menos de estos 3 meses que estuvimos platicando anteriormente, va a pasar al siguiente nivel de sensibilización, y este es el momento clave en donde podemos prevenir la cronificación del dolor con el uso correcto de los analgésicos. Y bueno, aprendiendo por repetición, ¿no? Generalmente cuando algo queremos aprender, como una palabra o un idioma, lo hacemos por medio de repetir, repetir, repetir. En 1965, los especialistas en educación y psicología David Ausubel y Mohamed Youssef llegaron a la conclusión de que se necesita estar expuesto a una palabra o conocimiento 17 veces para aprenderla. Y en la actualidad los expertos dicen que el promedio va entre 15 y 20 veces. Sabemos obviamente que ese estímulo debe de ser constante y por un buen tiempo para poder memorizarlo, lo cual nos va a llevar al proceso o fenómeno de sensibilización central en el dolor. Tal cual, la sensibilización central es la amplificación, pero ya a nivel del sistema nervioso central, que da como resultado una percepción más intensa del dolor y actúa en el mantenimiento de lo que es la parte crónica. Ocurren 3 fenómenos de manera repetida durante estos 3 meses que estábamos platicando. El primero es la plasticidad neuronal, en donde las conexiones neuronales cambian con el uso continuo disparando mediadores y recambiando a medida que se utilizan todos estos patrones de entrada, se van a volver mucho más fuertes las conexiones. El segundo fenómeno que ocurre es el de wind-up en el asta dorsal. En este, a medida que las fibras C van a experimentar un estímulo cada vez más y más y más prolongado, las fibras de dolor dentro del asta dorsal comienzan a aumentar la frecuencia de despolarización. Por lo tanto, cuanto más tiempo se sienta la misma intensidad de dolor, pues poco a poco va a irse incrementando. Y el tercero es la potenciación a largo plazo, o LTP, que básicamente es la base detrás de los cambios celulares para el aprendizaje y la memoria, como vemos ahorita, cuántas veces lo repetimos, y se ha descubierto que pues, es el papel fundamental en el dolor crónico, ya que el estímulo suficientemente fuerte
y produce sincrónicamente entre dos neuronas una mejor conexión entre ellas y por lo tanto se genera el dolor crónico. Entonces, estos tres fenómenos son lo que hace que el paciente, por más que le reemplacemos la articulación y por más que nosotros le cambiemos y por más que le demos analgésicos, pues no se le va a quitar el dolor. Aquí, ¿qué es lo que pasa a nivel ya neuronal? Normalmente la presencia de un ion magnesio en el canal bloquea el receptor de NMDA. Tras un estímulo nocivo intensivo repetitivo, la despolarización de la neurona abre el canal iónico y se produce la entrada masiva de calcio al interior de la célula, lo cual acelera la despolarización. La acción del glutamato sobre los receptores AMPA va a despolarizar a las neuronas, desapareciendo el bloqueo de magnesio y la actividad del glutamato sobre los receptores NMDA se va a hacer mucho más eficaz. Esto va a permitir la entrada de calcio, tal cual al interior de la neurona postsináptica, lo cual activa a su vez diversos sistemas de segundos mensajeros que dan lugar a cambios bioquímicos y moleculares en dichas neuronas a largo plazo. Y estos cambios fisiológicos originan las modificaciones importantes, dando lugar a los fenómenos de hiperexcitabilidad de la neurona continua en el asta posterior, manifestada por el aumento del tamaño del campo de receptor de las neuronas y una disminución del umbral. Y, pues, evidentemente, las neuronas van a adquirir una actividad simpática espontánea. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso central aprende que es normal experimentar dolor todos los días, aunque la lesión técnicamente haya sanado. Y es como andar en bicicleta. Lo que bien se aprende nunca se olvida, y por esta razón es que el dolor crónico ya después es muy complicado de eliminarse una vez desarrollado. Ahora, ¿cómo podemos prevenir nosotros la cronificación del dolor? Vamos a empezar con la parte de la evaluación del dolor. Número 1, y muy importante, debemos de creer en el paciente y elaborar el diagnóstico de dolor. Realizar una evaluación médica integral, así como exámenes complementarios que nos puedan dar la causa precisa de las estructuras involucradas. Es muy, muy importante aprovechar las escalas que hay de evaluación para el dolor existentes y no nada más la tradicional escala visual análoga o la numérica, ¿no? Aquí les comparto incluso en la tablita las escalas que hay para evaluar el dolor neuropático, para evaluar el dolor en pacientes con demencia, diferentes escalas, y con muchísimo gusto nosotros se las podemos compartir terminando la sesión, las podemos hacer llegar. También debemos de considerar la estrategia del tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico y algunos de los métodos alternativos para controlar el dolor. Crítico va a ser destacar en los pacientes, que eso casi no lo hacen los pacientes, la importancia de la rehabilitación y que si el dolor no desaparece en el tiempo esperado, tiene que regresar con nosotros, porque ya como lo vimos, el dolor no va a desaparecer con el tiempo y es algo que todos queremos, tanto el médico como el paciente. Muy importante olvidar los mitos de los analgésicos, y de esto me voy a detener un poquito más adelante, y como lo mencionábamos anteriormente, dedicarle el tiempo a la consulta del paciente, explicarle por qué debe de completar su tratamiento y cómo es que este se puede llegar a complicar, a cronificar, si no toma el tratamiento por el tiempo que nosotros le indicamos. ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento? Siempre debe de ser multidisciplinario. Se debe centrar en el manejo farmacológico, claro está, pero debe de estar acompañado, en el caso de que sea necesario, por terapia psicológica. Veíamos que parte del componente de la definición del dolor es el componente emocional. Entonces, la terapia psicológica en ocasiones es necesaria. La medicina de rehabilitación, la educación al paciente y, en el caso de ser necesario, incorporar la terapia intervencionista. Ahora, aquí tenemos otra pregunta para que nos acompañen a participar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que más prescriben ustedes para manejar el dolor? A, los AINES, B, los opioides, C, los neuromoduladores. Los neuromoduladores como son la gabapentina, la pregabalina o algún relajante muscular. A eso nos referimos. Y por ahí me imagino cuál va a ser nuestra respuesta, pero ahorita André nos la va a compartir. ¿Me cuentas? Sí, doctora, justo fue la parte de AINES, fue la que ganó. Justo, que era la que más esperábamos, ¿no? Los AINES son los más prescritos y está muy bien, excelente. Y ahorita vamos a revisar qué hay de tratamientos con AINES. Muchas gracias, André. Hay muy de tratamientos con AINE a tratamientos. Entonces,
Vamos a ver un ejemplo de la vida real. Aquí les tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 29 años de edad que acude a urgencias posterior a una caída por las escaleras en su casa. Refiere cefalea, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, dolor en el tobillo y rodillas derecha, de intensidad moderada a severa, a lo cual su médico tratante, aquí un ortopedista colega de nosotros, le indicó. Número 1, diclofenaco en combinación con complejo B por vía intramuscular. Pues como el paciente no tenía suficiente dolor, se lo mandó por vía intramuscular, ¿no? También le indicó un relajante muscular en combinación con un AINE, en este caso le dejó meloxicam, pero si podemos ver aquí, lo que él le puso en la posología es de 2 veces al día, siendo que la dosis máxima tolerada de meloxicam debe de ser de 15 miligramos, por lo tanto lo estaba sobredosificando. También le indicó ibuprofeno, o sea, otro AINE más, y un gel de diclofenaco de manera local. Entonces, aquí la pregunta para ustedes sería, ¿la combinación de todos estos AINES realmente funcionarán para el control adecuado del paciente? ¿Creen que sumar el diclofenaco más ibuprofeno más meloxicam sobredosificado funcionará realmente para quitar el dolor a nuestro paciente? Y esa es una receta que la vemos todo el tiempo. Entonces, por ahí lo dejamos. Conocemos los mecanismos de acción de los analgésicos, pero tal vez no los detallamos a qué nivel de la vía de dolor actúa cada uno. Aquí podemos ver, por ejemplo, los AINES, como es el ketorolaco y el diclofenaco, solamente actúan a nivel periférico. Los opioides y el paracetamol y otros neuromoduladores actúan en el resto de la vía de dolor. Por eso es importante sacar ventaja de los diferentes tipos de mecanismos de acción, ¿no?, que tenemos al momento de tratar a un paciente y evaluar si el dolor es nociceptivo, si es neuropático o incluso si tiene características de tipo mixto, ¿no? Porque como podemos ver, los AINES funcionan muy bien para uno, los neuromoduladores para otro, pero ¿qué pasa cuando tenemos a un paciente que desarrolla dolor de tipo mixto? ¿Qué tratamiento le vamos a indicar? Entonces, ahí podemos ver toda la vía de dolor y qué medicamentos funcionan para cuál. Una de las desventajas, y ahorita que revisábamos que los más prescritos de todos, pues son los AINES, ¿no? Como monoterapia, y obviamente el problema que tenemos es el tiempo de uso. La recomendación, tanto europea como americana, de las guías, es usar la dosis efectiva más baja por el menor tiempo posible, ya que podemos ver los factores de riesgo gastrointestinales y cardiovasculares, por lo que no todos los AINES se pueden ocupar en cualquier paciente. Entonces, es muy importante. Y también considerar las interacciones medicamentosas de los AINE, ya que algunos pueden disminuir la eficacia de los tratamientos antihipertensivos y para el control de la diabetes. Aquí lo podemos ver muy claramente. Utilizar ciertos AINE, como por ejemplo los COX, el efecto que tienen sobre los diuréticos, disminuyen la diuresis, sobre las sulfonilureas, aumentan el efecto hipoglucemiante. En el caso de los inhibidores de la ECA, disminuyen el efecto antihipertensivo. Y esto ustedes lo pueden checar así, tal cual, en el PLM, y verificar que no es lo recomendable utilizar AINES y por tiempos muy, muy prolongados. Sobre todo en nuestros pacientes diabéticos e hipertensos, que de esos casi no hay aquí en este país. Y bueno, para apoyarnos en cuanto a la correcta prescripción de los AINES, les comparto esta publicación llevada a cabo con la metodología, utiliza una metodología para el desarrollo de este consenso, que se basa en una modificación del RAND UCLA 14, donde llevaron a cabo grupos nominales y encuestas Delphi con revisiones sistemáticas, y bueno, los resultados básicamente nos otorgaron un cuestionario y un algoritmo a seguir sobre los factores de riesgo gastrointestinal, cardiovascular, renal y hepático, donde se resaltan 3 puntos. Número 1, perfilar al paciente de acuerdo a la herramienta, que aquí pueden ver perfectamente el algoritmo de seguimiento, que se debe de ocupar la menor dosis el menor tiempo posible. Esta recomendación es el uso de los AINES por no más allá de 3 días a 1 semana. Y tercero, individualizar en cada caso. Esta herramienta considero que, puede ser muy útil en el día a día con nuestros pacientes y también con mucho gusto se las podemos compartir posteriormente a la sesión. Y bueno, me quedó un puntito pendiente ahí antes sobre los mitos de los analgésicos. Creo que casi todos salimos de la escuela con algunos miedos y con algunas tendencias, ¿no?
al terminar la universidad, pero nunca nos dimos a la tarea realmente de aprenderlos y conocerlos perfectamente. Se cree que los únicos analgésicos que pueden causar cierto tipo de dependencia en los pacientes son los de tipo opioide, pero vamos a revisar esto. Hay 5 factores que contribuyen a la adicción. Número 1, la genética, enfermedades mentales, el ambiente social y del hogar, el estrés, que casi ni vivimos nosotros con estrés, y pues los precedentes de trauma o de abuso. Dentro de las etapas de la adicción van a constar tal cual, o sea, el inicio, la experimentación, pero algo muy importante que resaltar, es que la adicción no se hace solamente por probarlo una vez, sino con el uso regular. Posteriormente a esto se van a desarrollar los problemas de uso, se genera la dependencia y finalmente la adicción. ¿Pero qué creen? ¿Los AINES podrán desarrollar adicción? Pues la respuesta es que sí. En diferentes estudios que se tienen reportados a nivel global indican que el uso de los AINE suele ser mucho más dependiente a un paciente que incluso el uso de otro tipo de analgésicos. ¿Pero por qué? Pues porque es tan fácilmente y al alcance de nuestro paciente que obviamente en cuanto tiene dolor, acude a la farmacia y compra el tradicional ketorolaco o el tradicional diclofenaco, porque pues él es muy rápido, me quita el dolor y se mantienen con el tratamiento, bueno, con su autotratamiento, pasando muchos meses sin que acudan a consulta con nosotros y no consideran los eventos adversos que estos se pueden presentar a largo plazo. E incluso algunos de nosotros olvidamos también estos eventos adversos que se pueden presentar a largo plazo. Se realizó una encuesta por Harris Interactive, que es una de las encuestas de opinión pública más grandes hasta la fecha, sobre analgésicos de venta libre, que incluyó a más de 4.200 adultos, en los cuales los investigadores compartieron los resultados mostrando que muchos prescriptores y consumidores simplemente desconocen los riesgos para la salud potencialmente graves asociados con los AINE, como es el sangrado, úlceras gástricas y las interacciones medicamentosas que revisamos antes. Y en la encuesta se mostró que el 50% de los que participaron tomaron un analgésico de venta libre en el último año o lo prescribieron y no estaban preocupados por los efectos secundarios porque consideramos que pues, es solo un AINE, no pasa nada, ¿no? Y casi la mitad de ellos, el 45% estaba en la encuesta, dijo que es más importante controlar el dolor independientemente del riesgo y aparentemente, aunque creemos que en el caso de los AINES no hay una dependencia física o psicológicamente adictiva, una persona puede volverse físicamente dependiente para mantener su nivel de actividad, controlando el dolor con esos analgésicos. O sea, tengo que ir a trabajar y tengo dolor de cabeza, tengo dolor en la pierna, me tomo y sigue, ¿no? En lugar de acudir a tratar de encontrar cuál es la causa. Y la realidad es que en el caso de que los analgésicos opioides, que aquí pues tenemos los mitos y las verdades, ¿verdad? Sí es un tema muy importante, muy importante en los Estados Unidos y en otros países, el tema de la dependencia, pero pues como que nos quiere llegar aquí a nosotros y la realidad es que nuestra población es muy diferente por varios factores. Ellos inician con el tratamiento de opioides potentes, casi siempre, casi nunca inician con el tema de los AINES o con opioides débiles, desde muy jóvenes. Los médicos inician, en este caso, con el uso de opioides potentes por el miedo, porque ya ven que en Estados Unidos es un muy buen deporte el demandar a tu médico o demandar a cualquier compañía por una mala práctica, y en este caso lo que quieren es, el médico prefiere prevenir y darle un opioide potente, un analgésico muy potente, a que lo demanden, ¿no? Y pues esta situación no aplica en nuestro país. Asimismo, los estadounidenses tienen otros factores de riesgo como el alcoholismo y el uso de drogas recreativas desde muy jóvenes, y aquí en México, aquí les comparto, en la diapositiva lo pueden ver, según la encuesta nacional de adicciones y de uso de todas las drogas que hay en nuestro país, los opioides corresponden a menos del 1% de la población mexicana. O sea, la incidencia es muy bajita realmente. Y nosotros preocupándonos por las adicciones, pues no tiene ninguna relevancia, ¿no? Porque nos da miedo prescribir. Además de esto, y con mucha más confianza para que podamos generar la confianza de poder prescribir un opioide, debemos de evaluar los factores psicosociales y sobre todo el tema de riesgo, como es el uso del abuso de alcohol, y para esto, bueno, hay herramientas disponibles en sitios oficiales, como esta que les estoy compartiendo aquí, que es el Opioid Risk Tool. Es un cuestionario muy sencillo y rápido para evaluar a nuestros pacientes. O sea, sentimos que
este paciente pudiera tener algún tema, aplicamos aquí esta encuesta, ¿no? Con mucho gusto se las podemos compartir también a través de los representantes que los invitaban a la sesión. Y en este caso, ustedes pueden llevar a cabo el cuestionario de riesgo cuando decidan indicarle un analgésico opioide o un neuromodulador a un paciente. Se pueden sentir con la confianza de que no va a desarrollar el tema de adicción porque le pueden estar dando seguimiento. Asimismo, las dosis de los opioides se deben de titular siempre con los analgésicos, tal cual como todos los analgésicos, de abajo para arriba. Ir titulando poco a poquito, empezando con la dosis efectiva más pequeña e irla subiendo dependiendo de la necesidad del paciente. Esto pues obviamente nos va a ayudar a evitar riesgos de que nosotros pudiéramos pensar que el paciente va a desarrollar adicción. Y, por ejemplo, creo que el opioide al que más le tienen miedo, aparte de la morfina y que podemos ocupar todos como fracción 4, es el tramadol, ¿no? Es un analgésico que en muchas partes del mundo le tienen miedo porque aquí nuestros colegas en donde hicimos la encuesta nos decían que les da miedo de desarrollar depresión respiratoria. La realidad es que para que un paciente pueda alcanzar la depresión respiratoria con tramadol, debe de tomar una dosis mucho más allá, superior a los 600 miligramos, que es la dosis máxima al día, y que aparte deba de combinarla con otro tipo de medicamentos, o incluso, por ejemplo, yo les mencionaba el alcohol, para que este paciente pueda desarrollar realmente el problema. Por eso es importante, pues, elegir correctamente la estrategia del manejo de dolor con todos nuestros pacientes. Entonces, y para este tema de poder tratar a un paciente por periodos un poquito más prolongados, ya veíamos que los AINES no se deben de ocupar por mucho tiempo, y si quisiéramos ofrecer seguridad y analgesia efectiva, se desarrolló el concepto de analgesia multimodal. ¿Qué es esto? Es la combinación de 2 o más fármacos o métodos analgésicos con diferentes mecanismos de acción sobre la vía de dolor en dosis efectivas mucho más chiquitas con el fin de potenciar la analgesia y disminuir los eventos colaterales. El concepto de analgesia multimodal, a pesar de no ser nuevo, porque la realidad es que no es nuevo, es un trending topic ahora en las sesiones de dolor y en los congresos de dolor, y cada día cobra más vigencia. La mejor demostración del uso multimodal de los analgésicos es la escalera analgésica de la OMS, creo que todos la conocemos, la cual recomienda el manejo progresivo de los diferentes tipos de analgésicos en combinación con una evaluación continua del dolor. En todos los niveles, si se dan cuenta de la escalerita, se indica el uso de combinaciones, ¿no? El AINE más un opioide, el opioide potente, más el AINE, etc. Entonces, bueno. Y para poder diferenciar entre los beneficios de terapias analgésicas, no debemos de confundir la analgesia multimodal con la polifarmacia. La analgesia multimodal se basa en las combinaciones racionales de dosis óptimas de analgésicos con diferentes mecanismos de acción, como veíamos, otorgando un efecto adictivo, sinérgico, pero con dosis bajitas. Vamos a proporcionar con esto una forma de analgesia más eficaz en diferentes niveles de la vía de dolor e incrementando la adherencia al tratamiento. En cambio, la polifarmacia indica el uso de medicamentos más de lo necesario, o sea, como lo vimos en el ejemplo el paciente que llegó, que se cayó de las escaleras, obviamente un AINE más un AINE más un AINE, pues comparten el mismo nivel de la vía de dolor, entonces damos una administración excesiva e inapropiada, y lo único que logramos es la sumación de eventos adversos que no estamos considerando. ¿Y por qué utilizar la analgesia multimodal? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Los beneficios son que podemos dar dosis más bajitas de cada medicamento y podemos ir titulando al paciente. Obtenemos efectos sinérgicos, aditivos. Optimizamos el alivio de dolor en una sola combinación, porque también es muy importante la combinación fija. Reducimos la carga de eventos adversos o secundarios y facilitamos la adherencia al paciente, ¿no? No se tiene que estar tomando 2 tabletas por separado. Y de manera que previene e interfiere con los mecanismos implicados en la sensibilización periférica y central que revisamos antes, previniendo la cronificación del dolor. Dentro del modelo ideal de la analgesia multimodal, la combinación de un opioide con un AINE, pues es así como lo ideal, o con algún adyuvante, para tener el efecto deseado en los diferentes niveles de la vía de dolor. Y aquí el AINE, porque me van a decir, bueno, doctora, pero ¿qué AINE es el que podemos combinar, no? Con un opioide, por ejemplo, el mejor, y la mejor combinación es con el paracetamol. Y bueno, aquí podemos revisar algunas de las fortalezas y debilidades de los AINES. Pues obviamente son los más prescritos, los podemos encontrar casi en cualquier parte. De acuerdo a algunas recomendaciones, pues son el estándar de oro para muchas afecciones, como por ejemplo el ibuprofeno, pero lo importante es que sea bien tolerado, pero a corto plazo, o sea, no lo podemos ocupar, como les mencionábamos,
no más de una semana. Sí tiene la gran fortaleza de la disponibilidad de la venta libre, pero pues también tiene el riesgo del paciente de los eventos adversos, ¿no? Como veíamos el perfil de seguridad cardiovascular, renal y gastrointestinal, y la coadministración con otro tipo de medicamentos que nos pudieran dar interacciones importantes. A diferencia de la combinación de paracetamol-tramadol, que pues es una combinación fija mucho más sencilla, tiene un buen equilibrio en cuanto al riesgo-beneficio, no tiene realmente alguna advertencia específica. Aquí lo importante y la ventaja que ofrece una combinación fija es que el médico no tiene que estar escogiendo entre si le doy liberación prolongada o liberación inmediata, porque la combinación fija pues ya te soluciona eso, ¿no? Como podemos ver en este comparativo, la combinación de paracetamol y tramadol está indicada para el dolor hasta moderado a severo y está ampliamente indicado tanto para el uso agudo como crónico. Sin importar qué tipo de dolor tenga nuestro paciente, podemos aquí tratarlo. También menciona aquí en la recomendación que los AINE cuentan con la limitación, obviamente, como lo mencionamos anteriormente, de seguridad, pero también otra ventaja es que tiene la combinación es que se puede utilizar tanto en dolor neuropático como nociceptivo. Y aquí lo único que nos menciona es que el uso está contraindicado en pacientes pediátricos, pero hay algunas combinaciones autorizadas en este país que tienen así tal cual paracetamol, tramadol, y que están indicadas y autorizadas por COFEPRIS para su uso a partir de los 16 años de edad, así como también está recomendado en pacientes geriátricos. Y quiero compartirles aquí algunas de las guías internacionales en las que se encuentran recomendados en diferentes niveles por las guías de manejo de osteoartrosis, las guías, dice, por ejemplo, de artritis reumatoide, podemos ver aquí tal cual, que son como la recomendación del tramadol con el paracetamol como de primera elección, ¿no? Entonces, y a largo plazo, que eso es lo que a nosotros a lo mejor nos preocupaba, ¿no? Que pudiéramos utilizarlos a largo plazo. Y en las recomendaciones de manejo de dolor musculoesquelético, como es la lumbalgia, la combinación va a ser de primera elección, sobre todo por las características de dolor mixto que componen a la lumbalgia, así como está recomendado para el dolor en rehabilitación, que luego lo dejamos también por ahí pasar, el manejo del dolor en pacientes geriátricos, y como les decía, el número uno, el estándar de oro en el manejo del dolor en los pacientes geriátricos es el uso del paracetamol, es el de elección. Entonces podemos ver aquí que las recomendaciones son muy, muy específicas y están en primera o segunda línea. Finalmente, bueno, quisiera compartirles algunos mensajitos para llevar a casa. Es importante interrogar al paciente de manera integral. Hay que darle la importancia al diagnóstico de dolor y educar al paciente para que no se vaya a desaparecer. O sea, es muy importante decirle, señor, no va a desaparecer conforme va pasando el tiempo. Si usted continúa con dolor, regrese, hay que trabajarlo. Se debe de considerar también a la analgesia multimodal como una herramienta invaluable para prevenir la cronificación del dolor. Entonces, hay pacientes de verdad que llegan con nosotros a consulta y nos dicen, doctora, es que tengo años con este dolor, años, quiero que me lo quite. Desafortunadamente, por todos los procesos que vimos de sensibilización central y periférica, su dolor pues ya no va a desaparecer, ¿no? Pero podemos apoyarlo en que tenga una mejor calidad de vida y que pueda vivir con su dolor. También importante olvidarnos de los mitos alrededor de los analgésicos opioides. Ya vimos que no son los únicos que pudieran de cierta manera desarrollar el tema de la adicción y vimos cómo no tomamos en cuenta que eso también puede suceder con los AINE. Y debemos de considerar las ventajas que ofrecen las combinaciones fijas, como es el paracetamol tramadol para el manejo del dolor agudo, como una herramienta de primera elección, ¿no? Las guías ahí nos orientan muchísimo. Y bueno, por esta razón, el año pasado la IASP lo designó como el año para la prevención del dolor crónico. Y para este año se están enfocando muchísimo en el tratamiento de la lumbalgia a través del manejo de la analgesia multimodal, porque casi todas las lumbalgias o muchas tienen componentes mixtos, ¿no? Entonces, es importante considerar estas nuevas estrategias para ayudar a prevenir el dolor crónico en nuestra práctica clínica diaria. La combinación fija que actualmente existe se puede indicar hasta 6 veces al día. Esa sería como la dosis máxima. De hecho, todavía podría ser más, pero la realidad es que si el paciente no se está controlando con 6 dosis al día, hay que pensar en otro tipo de tratamiento.
Esa sí es una pregunta curiosa. Está únicamente disponible en inglés en la página del Opioid Risk Tool, pero también con mucho gusto nosotros podemos trabajar en proporcionárselas en español. O sea, no está tan complicada y podemos trabajar en eso para que la tengan al alcance. La realidad es que no hay un tiempo mínimo de uso ni tampoco un tiempo máximo. Los estudios de seguridad con los que se cuentan están hacia más de 2 años de uso. Entonces, realmente es una combinación muy práctica, es cómoda, es sencilla, tiene muy pocos eventos adversos y, como les mencionaba, el paracetamol, al ser un AINE un poquito atípico, no tiene tanto el tema del evento cardiovascular, ni renal, ni hepático. Entonces, por eso lo podemos utilizar con muchísimo más seguridad, además de que la dosis es mucho más bajita, ¿no? Es de 3.25 y la dosis de tramadol también es muy poquita, es muy bajita, entonces poco a poco podemos ir titulando al paciente. Tendríamos que evaluar ahí primero si el paciente está teniendo características de tipo neuropáticas, como para poder indicar ahí tal cual un neuromodulador, ¿no? Hay que hacer un análisis un poquito más a detalle de cuáles son las características que tiene, revisarlo con el BPI, con la escala de Brief Pain Inventory, y hacer un análisis para poder decidir realmente si se debe de indicar un neuromodulador, porque considero que el dolor abdominal es mucho más frecuente que sea nociceptivo, ¿no? Es imposible que no sea mixto neuropático, pero sí necesitamos hacer una evaluación un poquito más a profundidad. Y si quisiéramos utilizar algo, insisto, que pueda cumplir con todos los parámetros, una combinación fija como la de paracetamol-tramadol es excelente. La dosis es muy bajita, con muy pocos eventos adversos y se puede utilizar por muchísimo tiempo. Además de que le va a dar la suficiente potencia analgésica, porque pues, el dolor del ovario poliquístico no es como tan leve, ¿verdad? Casi siempre está entre moderado y severo. Los antidepresivos justamente están dentro de la parte de neuromoduladores, como son los inhibidores de la recaptura de serotonina y de adrenalina. Entonces, sí hay muy buenos beneficios con, por ejemplo, el uso de la fluoxetina, de la paroxetina y de la venlafaxina, que sí se pueden utilizar evidentemente, pero hay algunas combinaciones mejores, como por ejemplo el tapentadol, que tiene como muchos mejores beneficios y menos eventos adversos que los antidepresivos. Entonces, es una recomendación un poquito diferente. La realidad es que, o sea, no es que actúe en contra, por mecanismo de acción, no es que actúe en contra del efecto analgésico. De hecho, le pudiera servir como para la parte ansiolítica de... Lo que tendríamos que revisar es cuál es el opioide que le están indicando, cuál es la dosis que está tomando, y evidentemente, o sea, revisarlo, porque lo más importante de las dosis aquí es ver si están ocupando dosis efectivas, si no han llegado al tope máximo de la dosis eficaz. E insisto, el clonazepam no es que tenga la contraindicación, pero hay que revisar definitivamente cuál es el analgésico opioide con el que se está utilizando para ver realmente si si está funcionando. Pero insisto, en ocasiones los pacientes vamos a irlos titulando de abajo para arriba. Cuando llegamos a la dosis máxima que se puede utilizar de este paciente, de este medicamento analgésico, lo ideal es hacer rotación o switch de opioides. O sea, por ejemplo, lo ideal es utilizar de oxicodona, brincar la buprenorfina, ¿no? Y si en este caso el paciente está desarrollando adicción, lo ideal es combinarlos, ya sea hacer switch a metadona o a buprenorfina, y la mejor opción es la buprenorfina en parches.